Los velorios siempre han encerrado un misterio que va más allá de la despedida visible. En diversas culturas, se cree que el momento en que alguien parte de este mundo crea una especie de puente entre planos. Médiums de diferentes épocas relatan que en esos ambientes hay un movimiento espiritual intenso, casi como un punto de encuentro invisible. Describen presencias que no pertenecen a la familia o al círculo del fallecido, pero que parecen atraídas por la energía del ritual. ¿Qué podría explicar esto? Para algunos, se trata de espíritus que aún vagan sin rumbo, curiosos por la conmoción de los vivos y la transición de quien parte. Para otros, hay un magnetismo natural en un velorio, un campo vibracional capaz de llamar almas que aún buscan respuestas. Este tema despierta una mezcla de recelo y fascinación, pues pocos se atreven a hablar de lo que no se ve, pero muchos sienten algo diferente cuando participan en un adiós. Si alguna vez ha estado en un velorio y sintió una atmósfera pesada o extrañamente tranquila, sepa que esta sensación es frecuentemente citada en relatos mediúmnicos. Edgar Cayce, conocido por sus profundas visiones, sugirió en algunas interpretaciones que el instante de la muerte no es un fin, sino un punto de paso tan fuerte que se vuelve perceptible para diferentes planos. Esto ayudaría a entender por qué espíritus curiosos se acercarían. Estarían observando, aprendiendo o incluso esperando a alguien. Estos testimonios no buscan asustar, sino ampliar la comprensión de lo que puede suceder en un momento tan delicado. Si este asunto despierta su curiosidad, considere suscribirse al canal y dejar un me gusta para que más personas también reflexionen sobre estas cuestiones. Así continuaremos explorando juntos temas que conmueven la mente y el corazón, de forma respetuosa, sin sensacionalismo. Hay médiums que describen el ambiente de un velorio como una sala con puertas invisibles que se abren y cierran. Afirman percibir movimientos sutiles, como si diferentes presencias llegaran solo para observar, sin intención de interferir. Algunos se acercarían para consolar a los familiares, otros para entender cómo los vivos lidian con el dolor. Hay quienes relatan espíritus que no conocen al fallecido, pero son atraídos por lo que llaman la luz del desprendimiento, la energía liberada en el instante en que la vida deja el cuerpo. Esta visión sugiere que el momento del adiós no es tan silencioso como pensamos. Hay un flujo que pasa desapercibido para la mayoría, pero es sentido intensamente por los sensibles. En muchas tradiciones, incluyendo el espiritismo, se cree que el velorio sirve para ayudar al espíritu a entender que la vida terrenal ha terminado. Sin embargo, lo que no se comenta con frecuencia es que, según varios médiums, ese mismo instante puede funcionar como un faro, llamando a otras almas que están cerca. Serían como observadores invisibles, algunos solidarios, otros simplemente curiosos. ¿Qué los atrae? Quizás la energía emocional concentrada en el lugar, el llanto, las oraciones, los pensamientos dirigidos a lo que viene después. Para quien ya dejó el mundo físico, este escenario puede tener un significado que nosotros, los vivos, apenas comenzamos a imaginar. Cayce, en varias lecturas, reforzó la idea de que los pensamientos y emociones humanas crean vibraciones que resuenan más allá de lo que percibimos. Un velorio, entonces, sería un ambiente de vibración intensa, donde la nostalgia, el dolor, la esperanza y la fe se mezclan en un solo espacio. Para un espíritu, estas sensaciones podrían ser percibidas como ondas que llaman la atención. Algunos relatos describen incluso espíritus que aparecen para consolar a familias desconocidas, como si estuvieran cumpliendo una misión silenciosa. Otros solo observan, quizás buscando consuelo para su propio viaje, viendo en los rituales de los vivos algo que los conecta de nuevo a un mundo que dejaron. También existe una perspectiva menos comentada, la de que no todos los espíritus que se acercan a un velorio lo hacen con propósitos nobles. Los médiums advierten que en raros casos hay presencias confusas o inquietas que aún no han comprendido su estado y son arrastradas por la conmoción. Esto no significa peligro, sino la confirmación de que el momento de despedida es más complejo de lo que parece.
Es un encuentro de mundos, un instante en que la línea entre lo visible y lo invisible parece tenue. Quizás por eso los velorios tienen una sensación tan única, difícil de describir, pero imposible de ignorar. Algunos médiums describen que, al llegar a un velorio, sienten como si estuvieran entrando en un espacio dividido, donde el silencio del luto contrasta con un movimiento invisible. Relatan percibir figuras que se acercan tímidamente, como si estuvieran allí solo para testimoniar el momento de paso. Hay quienes dicen que estos espíritus son antiguos conocidos del fallecido que vienen a recibirlo, pero también existen relatos de presencias completamente extrañas, atraídas por pura curiosidad. ¿Qué buscan estas almas? Quizás un recuerdo del mundo físico, quizás respuestas a sus propias dudas sobre lo que es morir. Para quien está vivo, todo parece solo una despedida formal. Para quien está del otro lado, puede ser un aprendizaje, casi como asistir a una ceremonia que muestra cómo los humanos lidian con lo inevitable. Otro punto frecuentemente citado por médiums es la fuerza emocional que se concentra en un velorio. Hay allí oraciones, lágrimas, abrazos apretados y un silencio cargado de significado. Según algunos relatos, esta combinación crea una energía que se extiende como un llamado, una señal perceptible para aquellos que están en planos espirituales. Es como si el lugar emitiera una luz invisible que alcanza sitios que no podemos imaginar. Espíritus que aún buscan comprender su propia muerte o que viven en una especie de transición pueden ser atraídos, no para interferir, sino porque sienten que allí hay algo que los ayuda a comprenderse a sí mismos. Esta explicación, aunque sutil, da una nueva capa de sentido a aquello que consideramos solo un rito humano de despedida. También existe la creencia de que algunos espíritus se acercan a los velorios por una sensación de nostalgia. Los médiums describen que ciertas almas, al ver a la familia reunida, sienten una especie de recuerdo de lo que fueron y de lo que vivieron, como si ese ambiente les ofreciera un atisbo de lo que perdieron. Algunos permanecen quietos, solo observando, mientras otros intentan acercarse a alguien, incluso sin ser percibidos. Este tipo de relato genera debates, pues toca en algo delicado: la idea de que, incluso después de la muerte, todavía existe un lazo emocional, un hilo que conecta al espíritu con los rituales de los vivos. Para los médiums, esto no debe ser visto como algo negativo, sino como parte de un proceso mayor, en el que los lazos no se deshacen de forma abrupta. En muchas culturas existe un respeto silencioso por lo que no se ve en un velorio. Ya sea en pequeñas ciudades o grandes capitales, el ambiente de despedida suele ser tratado con cautela. Algunos médiums cuentan que, en determinados momentos, sienten presencias que no tienen relación con el fallecido, pero que aparecen como si fueran atraídas por la carga emocional. Son espíritus curiosos, que quizás nunca participaron de un ritual así cuando estaban vivos, y ahora, en otra forma de existencia, observan. La imagen que estos relatos construyen es la de un espacio donde vivos y muertos comparten por instantes la misma atmósfera, aunque de maneras diferentes. El nombre de Edgar Cayce es inevitable cuando hablamos de temas como este. Sus lecturas, registradas a lo largo de décadas, sugieren que la muerte es una transición, no un borrado. Para él, momentos como el de un velorio son más que eventos humanos. Son instantes en que los planos se tocan. Esta visión apoya los relatos de médiums, pues refuerza la idea de que algo está sucediendo más allá de lo que los ojos captan. Espíritus curiosos no estarían allí por casualidad, sino porque este encuentro de emociones y despedida crea una especie de portal vibracional, un punto de interés para aquellos que ya cruzaron la línea. Y si esos espíritus curiosos pudieran hablar, ¿qué dirían? Esta pregunta aparece en casi todos los testimonios de médiums. Afirman que algunos parecen solo observar, mientras otros demuestran una especie de compasión silenciosa, como si quisieran consolar a los vivos, incluso sin ser percibidos. También hay quienes dicen que algunas de estas presencias se muestran inquietas, sin entender lo que sienten al ser atraídas. Esto demuestra que más allá del dolor humano, un velorio es un evento cargado de complejidad espiritual,
donde la despedida es solo la punta de algo mucho mayor, que une emociones, recuerdos y la búsqueda de sentido. Médiums más experimentados dicen que hay una especie de orden invisible en un velorio, algo que quien no tiene sensibilidad espiritual difícilmente percibe. Algunos espíritus llegan y se mantienen a distancia, otros se acercan más al cuerpo o a las personas en duelo, casi como si quisieran ofrecer apoyo. Entre ellos estarían familiares ya fallecidos, amigos de mucho tiempo, pero también presencias sin vínculo directo, guiadas por la energía que sienten en el ambiente. Curiosamente, varios médiums describen que muchos de estos espíritus llegan en silencio, como si la propia solemnidad del momento los hiciera adoptar una postura de respeto. No interfieren, no buscan atención, simplemente están allí, presenciando algo que para nosotros es un adiós, pero para ellos puede ser un recuerdo de cuando atravesaron el mismo paso. Otro punto intrigante que aparece en los relatos es el papel de las oraciones. Cuando una familia reza en un velorio, los médiums describen que la vibración cambia. Hay quienes relatan una luz más intensa o un campo de energía que parece expandirse. Espíritus que ya están en paz se acercan para fortalecer ese momento, como si participaran de un gran gesto colectivo de despedida. Pero también hay relatos de espíritus curiosos que son atraídos por estas oraciones, como si quisieran comprender qué significa pedir por alguien que ya dejó la vida física. Esta curiosidad espiritual, según algunos médiums, no tiene relación con la maldad, sino con el aprendizaje. Observan, intentan entender, y a veces terminan absorbiendo una sensación de paz que quizás no encontrarían en otros lugares. Es común escuchar historias sobre personas que sintieron una brisa ligera o un escalofrío repentino en velorios, sin que hubiera viento o frío. Los médiums afirman que estas señales pueden ser manifestaciones sutiles de las presencias que se acercan. Los espíritus curiosos no suelen revelarse de forma clara, pero su paso puede ser sentido de maneras pequeñas, casi imperceptibles. Esta percepción genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué vienen? ¿Qué los mueve a observar? ¿Será la necesidad de reconectarse a algo humano o solo la búsqueda por comprender la transición de quien parte? Para los médiums, estas visitas son parte de un cuadro mucho mayor, que involucra no solo el alma que está siendo velada, sino todo el campo de energía creado por el encuentro de luto, fe y memoria. Hay relatos que mencionan un fenómeno aún más interesante: espíritus que al acercarse a un velorio terminan ayudando a guiar a otros. Los médiums describen escenas en las que presencias más luminosas parecen conducir a aquellas que aún están perdidas, como si aprovecharan ese momento para enseñar algo. No sería extraño pensar que en un velorio sucede más que una despedida. Allí puede estar ocurriendo una especie de encuentro espiritual donde unos ayudan a otros a comprender su nuevo estado. Esta visión aporta una perspectiva menos sombría al tema, sugiriendo que incluso en medio del dolor existe un trabajo invisible de acogida y aprendizaje. Curiosamente, los relatos de médiums muestran que no todos los espíritus que asisten a un velorio están directamente ligados al fallecido. Hay quienes vienen por lazos emocionales, pero también quienes se acercan por pura curiosidad, casi como observadores de una escena que les despierta algo. Quizás quieran recordar cómo es estar entre los vivos, sentir nuevamente la atmósfera de un abrazo, el llanto de una madre, el silencio respetuoso. Esta visita no significa invasión o desorden. Para la mayoría de los médiums es simplemente parte de lo que llaman flujo natural entre planos. Hay algo que muchos médiums refuerzan: la presencia de los vivos también influye en quienes llegan del otro lado. Las personas más serenas, que aceptan el momento con fe, tienden a crear un ambiente más tranquilo, que ahuyenta presencias perturbadas y atrae espíritus en paz. En cambio, ambientes de desesperación intensa pueden llamar a otros curiosos, confusos, que se acercan para intentar comprender el motivo de tanta emoción. Esto no significa que un velorio deba ser controlado, pero ayuda a entender que lo que sentimos y pensamos en momentos así puede resonar más allá de lo que percibimos. La despedida,
Más que un acto humano, es un diálogo invisible, y es por eso que, según los médiums, los velorios atraen a espíritus de tantas naturalezas. Algunos médiums relatan que en ciertos velorios sienten un aumento súbito en la cantidad de presencias espirituales, como si algo en ese momento específico funcionara como una llamada más fuerte. Describen que el instante en que el cuerpo es velado, acompañado por oraciones y despedidas, crea un tipo de señal invisible percibida por aquellos que ya no tienen cuerpo físico. Es como si el mundo espiritual tuviera curiosidad por el modo en que los humanos lidian con la muerte, por la forma en que los familiares expresan dolor y esperanza al mismo tiempo. Hay quienes afirman que esos espíritus curiosos no permanecen por mucho tiempo, solo observan y parten, como alguien que entra en una sala, mira a su alrededor y sale en silencio. El hecho de que lleguen y partan sin interferir muestra que su presencia no es para asustar, sino para buscar algo que quizás ni ellos mismos sepan nombrar. Otro relato común entre médiums es el de espíritus que parecen confusos al acercarse a un velorio. No entienden exactamente qué los atrajo, pero sienten una fuerza, casi un imán, que los lleva hasta ese ambiente. Algunos, según los relatos, pueden ser recién desencarnados que aún no han aceptado su nueva condición, o espíritus que vagan desde hace mucho tiempo y encuentran en el ritual humano una oportunidad de claridad. Lo curioso es que, en algunos casos, el contacto con el velorio les trae una sensación de calma, como si percibir que los vivos aún recuerdan, lloran y se despiden ayudara a estos espíritus a procesar su propia realidad. Esto refuerza la idea de que un velorio es más de lo que parece, siendo también un espacio de sanación y entendimiento invisible. En muchas lecturas, Edgar Cayce hablaba sobre la importancia de las intenciones humanas, afirmando que pensamientos, sentimientos y oraciones forman campos vibracionales reales. Aplicando esto a un velorio, tiene sentido pensar que el conjunto de emociones presentes allí crea un tipo de señal que viaja más allá de lo que los ojos ven. Los médiums describen que estos campos vibracionales pueden ser tan intensos que atraen no solo a los espíritus cercanos al fallecido, sino también a otros que buscan consuelo, respuestas o simplemente comprensión. Esta perspectiva le da al acto de velar a alguien una dimensión más amplia, mostrando que además de la despedida, existe un diálogo silencioso entre mundos que coexisten. Hay también médiums que relatan encuentros inusuales durante velorios. Algunos dicen ver espíritus que parecen esperar al fallecido, como si fueran guías o amigos que vienen a buscarlo, pero alrededor de esos encuentros también aparecen otras presencias, menos involucradas, que solo observan. Esta audiencia invisible, como algunos la describen, está formada por espíritus curiosos que observan el paso con una mirada casi estudiosa. No participan activamente, no interfieren, pero están allí, como espectadores de un fenómeno que también un día vivieron. Esto puede sonar extraño, pero para quien trabaja con la mediumnidad, esta es una realidad natural, y comprender este flujo ayuda a quitar el peso de misterio que envuelve estos momentos. Algunos médiums relatan que ciertos espíritus llegan a interactuar de manera sutil, intentando transmitir paz, aunque nadie los perciba. Estos intentos pueden manifestarse en sensaciones de alivio, en un clima de serenidad repentina o en pequeñas señales que confortan a los enlutados. Es interesante notar que entre los espíritus curiosos existen aquellos que solo observan, pero también hay quienes terminan actuando de manera positiva, aunque discretamente. El velorio, así, se convierte en un espacio de intercambio, donde no todos ven todo, pero algo sucede, algo que trasciende la percepción humana común y deja marcas emocionales profundas en los presentes. Con cada relato, crece la percepción de que el velorio es uno de los momentos más complejos para la relación entre vivos y muertos. Los médiums insisten en que no se trata de miedo, sino de comprensión. Espíritus curiosos son atraídos por la fuerza del momento, por la luz del desprendimiento y por la intensidad de las emociones. Vienen para aprender, para testimoniar, para sentir.
Algunos permanecen solo instantes, otros un poco más, pero todos confirman la idea de que la muerte no es un silencio absoluto. Al contrario, es un diálogo continuo, en el que el último adiós se transforma en un punto de encuentro para mundos diferentes, unidos por un hilo invisible que solo la sensibilidad es capaz de captar. Hay médiums que describen la aproximación de los espíritus como si fuera una corriente silenciosa, casi imperceptible a los ojos humanos, pero evidente para quien tiene sensibilidad. Afirman que los primeros en acercarse generalmente son los más ligados al fallecido, pero luego surgen otros venidos de lugares e historias desconocidas. Muchos de estos espíritus observadores parecen no tener un propósito definido, solo son atraídos por lo que Kayse llamaría punto de paso vibracional, un momento en que la energía de quien parte crea una señal que atraviesa dimensiones. Estos médiums explican que no todos comprenden lo que sienten, tanto los vivos como los muertos. Para nosotros el velorio es una despedida dolorosa, pero para esos espíritus curiosos es una oportunidad de percibir nuevamente la conexión con la humanidad, aunque sea solo para ver una lágrima, escuchar una oración o sentir la vibración de un abrazo. Los relatos también sugieren que estos espíritus curiosos, al frecuentar velorios, terminan influenciados por lo que ven. Algunos, que vagaban sin rumbo, encuentran en el ambiente un impulso para buscar su propia paz. Otros descubren la importancia de las oraciones, que para ellos se transforman en un tipo de amparo. Kayse decía que los pensamientos tienen fuerza, y las plegarias emitidas en un velorio son como ondas que alcanzan incluso a aquellos que no estaban previstos para estar allí. Espíritus curiosos pueden así ser acogidos indirectamente por energías que no fueron dirigidas a ellos, pero que aún así los tocan. Este intercambio invisible para los vivos transforma cada despedida en algo más grande que un ritual. Un momento de aprendizaje para quien observa desde ambos lados de la existencia. Algunos médiums, al narrar sus percepciones, usan expresiones simples para describir escenas complejas. Dicen, por ejemplo, que ven el espacio espiritual de un velorio como una calle concurrida por donde los espíritus entran y salen. Unos llegan, se detienen, miran, otros siguen adelante, casi como transeúntes invisibles. Esta metáfora ayuda a entender por qué tantos espíritus curiosos son mencionados en estos contextos. No son intrusos, no llegan para perturbar, simplemente forman parte de un flujo natural, como personas que entran en una iglesia, miran a su alrededor y sin decir nada se van. Para los médiums, este movimiento no tiene nada de sobrenatural en el sentido aterrador, sino de natural en el sentido espiritual. Es importante destacar que, según muchos relatos, la mayor parte de estos espíritus se mantiene respetuosa. No interfieren en el velorio, no intentan llamar la atención y no causan disturbios. Hay una comprensión implícita de que el momento pertenece al fallecido y a los vivos que lo despiden, pero incluso en ese silencio hay un intercambio invisible. Espíritus curiosos aprenden del luto humano y de alguna forma ofrecen una energía discreta, como si su presencia fuera también un recordatorio de que la muerte no cierra los lazos, solo los transforma. Esta idea, tan repetida por Kayse en sus lecturas, encuentra eco en los testimonios mediúmnicos, reforzando que la vida continúa, pero en otra forma. Otro aspecto citado por médiums es que no todos los espíritus curiosos vienen solos. Algunos aparecen acompañados de otros, formando pequeños grupos de presencias invisibles que se detienen juntos, observan y parten. Es como si compartieran el acto de observar, casi como estudiantes asistiendo a una clase silenciosa. ¿Qué aprenden? Quizás la importancia de los rituales, quizás la percepción de que la conexión entre vivos y muertos no se rompe. Esto le da al velorio un papel inesperado. Además de despedida, también es un punto de reflexión para espíritus que aún buscan comprender su propia condición. Para los médiums, la presencia de estos espíritus curiosos no debería ser motivo de miedo. Al contrario,
dicen que es una señal de que la vida espiritual es mucho más dinámica de lo que imaginamos. Cuando alguien muere, no solo familiares y amigos se acercan para el adiós. Otros también vienen, movidos por sentimientos difíciles de definir, pero profundamente humanos, incluso después de la muerte. Esta comprensión trae un consuelo sutil. Si hay espíritus curiosos, es porque el misterio de la vida sigue siendo observado, aprendido y compartido. Los velorios, así, dejan de ser solo rituales de dolor y se convierten en encuentros de mundos, aunque pocos lo perciban. Algunos médiums relatan que hay velorios en los que la atmósfera parece más intensa, casi palpable, como si algo más allá de la presencia física estuviera ocupando ese espacio. Describen momentos en que la energía del ambiente cambia de forma abrupta, como si una onda silenciosa atravesara el lugar. Esto, según ellos, puede ser causado por la aproximación de espíritus curiosos que llegan para observar discretamente. Con cada relato, se percibe que estos espíritus no tienen un único motivo para aparecer. Algunos vienen por lazos de amistad distantes, otros por nostalgia, otros más por una simple curiosidad sobre lo que los vivos hacen cuando se despiden. Este mosaico de presencias crea un cuadro más amplio, el de que la muerte no es un evento aislado, sino un punto de conexión, un instante en que los mundos se miran mutuamente, aunque en silencio. Entre los casos contados están aquellos en los que los médiums afirman sentir una especie de respeto invisible proveniente de esas presencias. Espíritus curiosos, incluso sin vínculos con el fallecido, se mantienen en silencio, como alguien que entra en un templo desconocido y siente la necesidad de quedarse quieto. Esta descripción es importante porque desmonta la idea de que la aproximación de espíritus en velorios es algo aterrador. En realidad, los médiums insisten en que se trata de algo natural, casi inevitable, cuando comprendemos que la muerte es solo una transición. La presencia de ellos, lejos de ser un peso, puede ser vista como una señal de que la vida espiritual está más cerca de lo que pensamos, como si el mundo invisible estuviera siempre a pocos pasos del nuestro. Algunos relatos mencionan también situaciones en las que estos espíritus curiosos terminan encontrando consuelo. Al observar las despedidas, las oraciones y los abrazos, perciben una continuidad, un flujo que quizás no habían entendido antes. Los médiums describen esto como un aprendizaje mutuo. Los vivos encuentran alivio al saber que no están solos, y los muertos perciben que aún pueden sentir la humanidad que dejaron atrás. Este intercambio, invisible para la mayoría, es lo que hace que el velorio sea un espacio tan especial, aunque doloroso. Es un recordatorio de que, incluso ante la muerte, hay conexiones que continúan, puentes que no pueden ser destruidos, solo transformados. En muchas culturas, los rituales de despedida existen desde hace siglos, y quizás no sea por casualidad. Kaize y tantos otros estudiosos espirituales refuerzan que estos momentos tienen un papel fundamental, tanto para quien parte como para quien se queda. Lo que los médiums añaden es la capa invisible, la de que además de los vivos, también hay espíritus curiosos, silenciosos, aprendiendo, sintiendo y observando. Esta comprensión amplía la visión de lo que es un velorio. Deja de ser solo un evento social o religioso y pasa a ser un punto de encuentro entre diferentes existencias, un instante raro en que la separación entre mundos parece más tenue. Es importante recordar que la presencia de espíritus curiosos no significa confusión ni riesgo. Los médiums afirman que la mayoría de estas presencias se limita a observar, en respeto al momento y a aquellos que están de luto. Vienen, aprenden, se emocionan y parten. Este movimiento, casi invisible, le da al velorio una profundidad que pocos imaginan. Al fin y al cabo, si incluso aquellos que ya no pertenecen al mundo físico son atraídos por estos rituales, es porque hay algo allí que va más allá de lo obvio. Un velorio es un punto de despedida, sí, pero también es un llamado para todos los que buscan comprender la continuidad de la vida.
Y es con esta reflexión que el video llega a su fin. Al escuchar los relatos de médiums y las ideas de Kayse, percibimos que lo que sucede en un velorio no se limita a lo que vemos. Espíritus curiosos se acercan, no para causar miedo, sino para observar, para aprender, para sentir nuevamente un poco de la humanidad que vivieron. Esto nos hace pensar que la muerte, a pesar de dolorosa, es solo una etapa, y que nuestros rituales tienen un significado mayor de lo que imaginamos. Si este video le ha brindado una nueva perspectiva, compártalo con alguien que también quisiera entender más sobre estos momentos, y suscríbase al canal para que continuemos explorando juntos temas que unen vida, memoria y espiritualidad de una manera humana y respetuosa.